El siguiente mensaje es una producción de Fieles a su llamado. Para más información, visítanos en www.fielesasuyamado.com. What I'm going to talk about primarily today De lo que voy a hablar principalmente hoy is the specific lessons that God taught me es sobre las lecciones específicas que Dios me enseñó during a very dark season of my life. durante un periodo muy oscuro de mi vida. But before I get started, I want to thank you again Pero antes de comenzar, quisiera darles las gracias una vez más for making us feel so welcome por hacernos sentir tan bienvenidos and for the way you lay down your lives y por las formas en las que ponen sus vidas day after day, week after week día tras día y semana tras semana to serve your church. para servir a sus iglesias. I said yesterday in this seminar Ayer dije en este mismo seminario that conferences can be misleading que las conferencias pueden ser engañosas because everyone looks so good. porque todos se ven tan bien, Everyone looks so happy. todos se ven tan felices, Everyone looks like they have it together. todos se ven como que tienen control, tienen todo bajo control. No problems. No hay problemas, And if they did have problems, y si hay problemas, being at this conference has solved them. estar en esta conferencia los ha resuelto. And it can look the same on Sunday mornings. Y puede parecer lo mismo los domingos en la mañana. In fact, I will sometimes say to the people in the gathering, De hecho, a veces le digo a las personas en la congregación, it's not what you think it is here. No todo es como parece ser aquí. People are not as together as they look here. Las personas no están tan unidas siempre como parece aquí. Now, being a pastor, I could say specifically what things weren't going well. Y como soy pastor, quizá podría mencionar específicamente qué cosas no están funcionando tan bien, But I don't do that. pero no lo hago. But God sees, Pero Dios sí ve. He knows everything that's going on in our Él hearts. conoce todo lo que está sucediendo en nuestros corazones. And we can sometimes look around and think, Y a veces podemos mirar alrededor y pensar, no one has any idea what I'm going through. nadie tiene idea de lo que yo estoy pasando. And that was me 25 years ago. Y ese era yo hace 25 años. I had just turned 39, Acaba de cumplir 39 años and I was flourishing on the outside. y parecía estar floreciendo en lo exterior. Happily married with 5 kids. Estaba felizmente casado con 5 hijos. I was the associate pastor of a growing 2.5-year-old church plant. Era pastor asociado de una plantación de iglesia que tenía 2 años y medio. My health was good, Mi salud estaba bien and I enjoyed an active life, y disfrutaba una vida activa. and ministry opportunities abounded. Y había muchas oportunidades de ministerio. But inside it was very different. Pero por dentro las cosas eran muy diferentes. And since you've heard part of this story, I might add some things here. Y como ya oyeron parte de esta historia, quiero solo agregar algunas cosas. When we first planted the church in 91, Cuando plantamos la iglesia en el 91, I had a battle with hopelessness. yo tenía una batalla con desesperanza. And I studied hope in Scripture. Y empecé a estudiar la esperanza en la Escritura. And over 6 months, I eventually overcame that battle. Y en unos 6 meses pude vencer en esa batalla. But that was a portent of things to come, Pero an omen of things to come. esa fue solo como un anuncio de cosas que vendrían más adelante. In 1993, En el 93 we began to experience some opposition. comenzamos a experimentar cierta oposición. Some people didn't like the way we're doing our youth ministry. A algunas personas no les gustaba cómo hacíamos nuestro grupo de jóvenes. Some people who had come on the church plant with us, they left. Algunas personas que habían venido a plantar la iglesia con nosotros se fueron. One man had invited a woman to come to the church, Y un hombre había invitado a una señora a venir a la iglesia. and she became a Christian. Y ella se volvió una cristiana. But I got a call a few months later from her Pero unos meses después recibí una llamada de ella saying that she thought she was pregnant. diciendo que ella creía que estaba embarazada. And I said, by who? Y le dije, ¿de quién? And she said, well, by this man who invited me to the church. Y ella dijo, bueno, de este hombre que me invitó a la iglesia. So we met, Así que nos reunimos and I think at some point I told him exactly what I thought of what he did, y creo que en cierto momento le dije lo que pensaba acerca de lo que él hizo, trying to help him see the seriousness of it. tratando de mostrarle la seriedad de lo que había hecho. And he said I got angry at him, Y él dijo que yo me había enojado con él. which he then told my pastor, Y eso él se lo contó a mi pastor, who then talked to me. quien se reunió luego conmigo. And all of a sudden, I was the one who had been doing something wrong. Y de repente yo era el que había hecho algo malo.
And that was difficult. Y eso fue muy difícil. So it was the next month Así que el siguiente mes, that Julie and I were at a friend's house for dinner. Julie y yo estábamos en la casa de unos amigos para la cena. And in the middle of dinner, my life seemingly fell apart. Y en medio de esa cena, mi vida al parecer se derrumbó completamente. I had no connection to my past, present, or future. No sentía conexión con mi pasado, con mi presente ni con mi futuro. So I went into the bathroom and prayed, Así que entré al baño y oré. came out, nothing had changed. Salí y nada había cambiado. And that began a 2.5-year journey, Y eso comenzó un viaje de 2 años y medio. filled with fear and hopelessness and depression, Estaba lleno de miedo y depresión y falta de esperanza. detachment, anxiety, and emptiness, Me sentía desconectado, ansioso, vacío. and the thought that this would never end. Y pensaba que esto no acabaría. Once I had taken pride in my ability to control my thoughts. Una vez me había enorgullecido de mi capacidad de controlar mis I pensamientos. thought I was a clear thinker. Pensaba que era un pensador claro. But from that time, Pero desde ese momento I couldn't control my thoughts anymore. no podía controlar más mis They pensamientos. raced through my mind at warp speed, Pasaban corriendo por mi mente muy rápidamente and I couldn't stop them. y no podía detenerlos. I experienced regular panic attacks. Empecé a experimentar ataques de pánico recurrentes There were times when I would be talking to someone, y a veces estaba hablando con alguien and I'd be thinking to myself, y estaba pensando dentro de mí, in 5 seconds, I'm going to be in a fetal position on the floor. en 5 segundos voy a estar en posición fetal en el suelo. They were bad. Eran muy malos The panic attacks los were ataques bad. de pánico. And then there were the physical effects. Y después también estaban los efectos físicos. Most days I found it hard to catch my breath. La mayoría de los días se me hacía difícil respirar profundo. My arms always itched, Siempre tenía comezón en mis brazos. and no amount of scratching relieved the sensation. Y sin importar cuánto me rascara, la sensación no se iba. And when it didn't seem like a 200-pound weight was pressing against my chest, Y aun cuando no parecía que había un peso de 200 libras sobre mi pecho, I often felt just an eerie hollowness there. con frecuencia sentía solo como un vacío espeluznante dentro. Even as I'm describing this to you, Aún mientras lo describo para ustedes, I'm thinking, did this really happen? pienso, ¿realmente ocurrió esto? I can assure you, it really did. Y les puedo asegurar, sí, ocurrió. My face would often buzz. Mi rostro, what do you mean by buzz? Bzzz. Sentía temblor en mi rostro muchas veces. I was lightheaded. Me sentía mareado I've spent many nights pacing and trying to pray. y muchas noches las pasé caminando de un lado a otro y orando. And other than the normal pressures of being on a church plant, Y aparte de las presiones normales de estar en una plantación de iglesia, there were no obvious reasons why I appeared to be going crazy. no había ninguna otra razón obvia de por qué parecía que me estaba volviendo loco. But I definitely thought I was going crazy. Pero sí, yo estaba pensando que me estaba volviendo loco. So, in an effort to find out what was going on, Así que en un esfuerzo por ver qué estaba pasando, I made an appointment with the doctor for a complete physical. hice una cita con un doctor para que me revisara. And the results came back, Y los resultados volvieron and they said I was fine, y decían que yo estaba bien, which was really disappointing. lo cual fue muy decepcionante. I really wanted something to be Yo wrong. realmente quería que algo estuviera mal. I wasn't prepared for what I was going through. Yo no estaba preparado para lo que estaba viviendo. No one I knew had been through something like what I was Nadie going que yo conociera había pasado por algo como lo que yo estaba pasando. through. The pastor I served with didn't know what to do with me. El pastor con el que yo servía no sabía qué hacer conmigo. So he told me to teach a six-week counseling course, Así que me dijo que enseñara un curso de consejería de 6 semanas, which was really helpful lo cual ayudó mucho because it forced me to study my soul. porque me forzó a estudiar mi propia alma. And I thought, this doesn't happen to pastors, Y yo pensé, esto no le sucede a los pastores, which only made me feel worse. lo cual solo hacía que me sintiera peor. Didn't help me. No me ayudó. I looked fruitlessly for something that would give me victory over what I was battling. Sin obtener fruto, busqué muchas cosas que me pudieran dar victoria sobre mi batalla. I remember that first night I came home and listened to a cassette tape of worship music over and over. Y recuerdo que esa primera noche llegué a casa y escuché un cassette de música de adoración una y otra vez. I read my Bible, I prayed. Leí mi Biblia, oré. I went on a retreat, I took a vacation. Me fui en un retiro personal, tomé vacaciones.
I even took a trip to Toronto during the Toronto blessing, if you know what that is. Hasta me fui a Toronto durante la bendición de Toronto, si saben lo que eso es. And if you don't, you can ask me later. Si no, me pueden preguntar después. Nothing helped. Nada ayudó. So I thought maybe I should go see a counselor Así que pensé que quizás debía ir a ver un consejero or a psychiatrist. o un psiquiatra. I was aware of times when people with hormonal imbalances Sabía que había veces cuando las personas por imbalances hormonales and inability to sleep e inhabilidades para dormir or traumatic personal histories o historias traumáticas personales benefited from medical intervention. se beneficiaban por intervención médica. Someone asked me a question about this yesterday, Y alguien me preguntó sobre esto ayer. so I'll talk about it here. Así que hablaré un poquito de eso aquí. There are times when drugs really help people. Hay momentos en los que las medicinas realmente pueden ayudar a la gente. Sometimes when what they're going through is related to an event. Momentos en los que aquello que pasan se relaciona con un evento. So I know a woman who had just had a child Conocía, por ejemplo, una mujer que acaba de tener un hijo and entered postpartum depression. y entró en depresión postparto. She didn't want to be with her child, Ella no quería estar con su hijo, didn't want to hold her no lo child, quería agarrar, had no desire to live each day. no tenía deseo para vivir cada día. And we talked during that season Y conversamos durante ese tiempo, because she knew what I had been through. porque ella sabía lo que yo había pasado. And I think the things we talked about were helpful Y for her. creo que lo que hablamos fue de ayuda para ella, But they experimented with medication pero el experimento con las medicinas and realized that what they were giving her was making things worse. y viendo que lo que ella estaba tomando estaba empeorando su situación, And when they changed the medication at some point, hicieron que cambiaran su medicina en un punto. she woke up one morning Y una mañana ella se despertó and her desire for life was back. y su deseo por vivir había vuelto, Her thoughts were crystal clear. sus pensamientos estaban claros And it was a hormonal imbalance y era porque había un imbalance hormonal related to the birth of her child. relacionado al nacimiento de su hijo. Sometimes people can't sleep. A veces las personas no pueden dormir, They're surviving on 2 or 3 hours a night. sobreviven con solo 2 o 3 horas en la noche. And in that instance, drugs can be helpful. Y en esos instantes los medicamentos pueden ayudar, Because when we lose sleep, porque cuando dejamos de dormir we're unable to think clearly. no podemos pensar claramente. The reason I'm going to speak about what I'm speaking about this morning, La razón por la que voy a hablar de lo que estoy hablando esta mañana this afternoon, o esta tarde is because at least in America, es porque por lo menos en los Estados Unidos the temptation to respond to depression la tentación para responder a la depresión with drugs con medicamentos is pervasive. es muy grande. Drugs are always the first thing people turn to. Los medicamentos son siempre lo primero a lo que la gente se vuelve. I decided it wasn't going to be the first thing I turned to. Yo decidí que eso no iba a ser lo primero que yo iba a buscar. I had identified with various labels that I'd read about. Me había identificado con muchos nombres de los cuales había leído. Nervous breakdown, A un colapso nervioso, burnout, a cansancio extremo, anxiety disorder, ansiedad, desorden de ansiedad, depression. depresión. Whatever was going on Sea lo que sea que me estaba ocurriendo, was affecting me emotionally, physically, mentally, and spiritually. me estaba afectando emocionalmente, físicamente, mentalmente y espiritualmente. And I thought the symptoms were too numerous and intense Y pensé, los síntomas son demasiado numerosos e intensos to think that it could just be a problem with my heart. como para pensar que es solo un problema en mi corazón. That was my first impulse. Ese fue mi primer impulso. But here's what I realized. Pero esto es lo que descubrí. Assigning a label to what I was going through Ponerle un nombre a lo que yo estaba viviendo didn't give me any help or any hope. no me ayudaba ni me daba esperanza. It just gave me something to call it. Solo me daba un nombre para ello. So when someone says I'm suffering from depression, Así que cuando alguien dice yo estoy sufriendo depresión, my question is, mi pregunta es, well, where is that coming from? ¿de dónde viene esa depresión? Because except in cases where medical intervention is necessary, Porque exceptuando casos en los que una intervención médica es necesaria, it could be coming from a lot of places. la depresión podría venir de muchos lugares. At one point, one of my children went through a severe depression En un- around when she was 17 or 18. En una ocasión, una de mis hijas, cuando tenía 17 o 18, comenzó a pasar por depresión. And
self-destructive, self-harming behavior. Comenzó a tener conductas que la lastimaban a ella misma. And this was all hidden from us. Y todo esto estaba escondido de nosotros. And then it came out. Y ella entonces lo confesó. And she said, will you let me see a psychologist? Y dijo, ¿me dejan ver un psicólogo, por favor? And I said to her, well, we don't even know what's going on yet. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando todavía. So let's look at that first. Así que miremos qué pasa primero. And as it turns out, Y como descubrimos, it was a heart problem, era un problema en su corazón. not a physical heart problem, No de su corazón físico, a spiritual heart problem. sino de su espíritu. So, and today she is loving Jesus, Y hoy ella ama a Jesús, loves the gospel, ama el evangelio, loves her family, ama a su familia. and God has done a great work, Y Dios ha hecho una gran obra en and ella. it's marvelous in our eyes. Y es asombroso a nuestros ojos. I had told people for years that Jesus was a great Savior, Yo le había dicho a mucha gente por años que Jesús era un gran salvador, that God was a refuge in times of trouble, que Dios era un refugio en momentos de dificultad, that He's near to the brokenhearted and que Él saves, está, okay, que Él está cerca a los contritos de corazón and saves those who are crushed in spirit. y salva a aquellos cuyo espíritu está aplastado. And I wanted to see how powerful the gospel really was. Y yo quería ver qué tan poderoso realmente era el evangelio. The gospel hasn't been understood and experienced and found wanting. El evangelio nunca se ha experimentado y vivido y descubierto como que le falta algo. It hasn't been understood and experienced. Si le falta algo, no ha sido entendido ni experimentado. The next 2.5 years were the hardest of my life, Los 2 siguientes años y medio fueron los más difíciles de mi vida, but from what I learned from them, pero por lo que aprendí de ellos, I would say now they were the best years of my diría life. que fueron los mejores años de mi vida. And at some point during that time, Y en cierto punto en ese tiempo, I began to see what I was going through comencé a ver que lo que yo estaba pasando as God's mercy era la misericordia de Dios and even a gift. e incluso un regalo. Many people, Muchas personas, most significantly my wife Julie, y más significativamente mi esposa Julie, walked patiently with me during that season. caminó conmigo pacientemente durante ese tiempo. And their love and their care and their counsel were invaluable means of grace. Y su amor, su cuidado y su consejo fueron medios de gracia invaluables para mí. And as I said last night, Y como les dije anoche, don't underestimate how people around you can be means of grace to you. no subestimen cómo las personas a su alrededor pueden ser medios de gracia para But ustedes. I hope to be a means of grace to you Y this yo espero ser un medio de gracia para ustedes esta mañana, tarde. I'm not going to use a text No voy a here, usar un texto, but what I've learned is rooted in the Word of God. pero todo lo que aprendí está basado en la palabra de Dios. So these are 6 lessons. Estas son 6 lecciones. I could give you many more, Les podría dar muchas más, but we have a limited amount of time. pero tenemos un tiempo limitado. Lesson number 1. Lección número 1. No one is ever without hope. Nadie está nunca sin esperanza. Mentioned last night, about a year into this season, Anoche mencioné que como al pasar un año dentro de este tiempo, I told my good friend Gary Ricucci that I felt completely hopeless. le dije a mi buen amigo Gary Ricucci que me sentía completamente desesperanzado. Life didn't make sense and I felt dead inside. La vida no hacía sentido y me sentía muerto por dentro. And Gary's response was one I'll never forget Y la respuesta de Gary es una que nunca olvidaré and one I've passed on to countless people. y una que le he pasado a muchas personas. He just said, I don't think you're hopeless enough. Él me dijo, yo creo que no estás suficientemente If desesperanzado. you were completely hopeless, Si estuvieras completamente sin esperanza, you'd stop trusting in what you can do tú dejarías de confiar en lo que tú puedes hacer and start trusting in what only Jesus can do y comenzarías a confiar en lo que solo Jesús puede hacer and in what he has already done for you. y en lo que Él ya ha hecho por ti. It wasn't the answer I expected, Esa no era la respuesta que yo esperaba, but that was a change point in my thinking pero esa respuesta cambió mi forma de pensar. because it showed me that our problem isn't that we have no hope. Porque me mostró que nuestro problema no es que no tenemos esperanza, We just hope in things that aren't God. simplemente es que ponemos nuestra esperanza en cosas que no son Dios. And when they fail us, we're crushed. Y cuando ellas nos fallan,
nos quebrantamos. It might be our abilities. Podemos poner nuestra esperanza en nuestras habilidades It might be a preferred outcome, o en resultados our reputation, o en nuestra reputación, a big church, en una iglesia grande, a relationship, en una relación, a marriage, en un matrimonio, financial security. en la seguridad financiera. Whatever is most important to you and you think you can't live without. Lo que sea que es más importante para ti sin lo que no puedes vivir. Those are the things we tend to put our hope in. Esas son las cosas en las que tendemos a poner nuestra esperanza. And when we think the idols we've trusted in won't deliver as promised, Y cuando pensamos que los ídolos en los que hemos confiado no nos van a dar lo que esperamos, or when they fail us, o cuando nos fallan, we panic, entramos en pánico, we despair, nos desesperamos, we get angry, nos enojamos, we go numb, nos volvemos insensibles, we feel hope. nos sentimos desesperanzados. I think this is one of the reasons the psalmists talk about hoping in the Lord so much. Yo creo que eso es una de las razones por las que el salmista habla de esperar en el Señor tanto, At least 25 times in the Psalms. por lo menos 25 veces en los salmos. Psalm 131, En el Salmo 131, verse 3, versículo 3, David tells us, hope in the Lord from this time forth and forevermore. David nos dice, espera en el Señor desde este momento y para siempre. That's not just good advice. Ese no es solamente un buen consejo, That's something that our lives depend on. es algo de lo que nuestras vidas dependen. If we hope ultimately in something other than the Lord, Si finalmente esperamos en algo que no es el Señor, we are going to experience the consequences. vamos a experimentar las consecuencias. So that's the second lesson I learned. Y esa es entonces la segunda lección que aprendí. Idols can punish us severely. Los ídolos nos pueden castigar muy severamente. Most of my life, up until that point, La mayor parte de mi vida hasta ese punto, there were two idols in my life había dos ídolos en mi vida that rose above all other idols. que se levantaban sobre los demás ídolos. The idol of credit Los ídolos del crédito and the idol of control. y del control. By the idol of credit, Pero el ídolo del crédito, I mean I wanted not only people's acceptance, con eso me refiero a que yo no solo quería ser aceptado por la gente, I wanted their approval, sino quería su aprobación. but that wasn't all I wanted. Pero no solo eso era lo que yo quería, I wanted their applause. sino que yo quería el aplauso de la gente. Ultimately, I wanted their adoration. En última instancia, yo quería su adoración. I loved hearing people say my name. Me encantaba oír a la gente diciendo mi I nombre. craved people noticing me, Tenía hambre de que la gente me notara, hearing people say, well done, que la gente me dijera bien hecho getting the credit. y recibir el crédito. You deserve this. Tú te mereces esto. I also had an unhealthy obsession about being in control. También tenía una obsesión de tener el control. You ever known someone who's a control freak? ¿Han conocido a alguien que es un controlador? Maybe you are a control freak. Quizás tú eres un controlador. It's not a good thing. No es bueno. I wanted to be in control of my surroundings, Yo quería controlar mi entorno, my schedule, mi horario, definitely my children, en definitiva mis hijos, my mi ministry. ministerio. I didn't like it much when what I planned didn't work out. No me gustaba cuando mis planes no se llevaban a cabo. So I wanted to receive the praise only God deserves, Así que yo quería recibir la alabanza que solo Dios merece and I wanted to have the control only He has. y yo deseaba tener el control que solo Él tiene. To boil that down, Para resumirlo, I wanted to be God, yo quería ser Dios and that was my battle. y esa era mi batalla. When I couldn't get everyone to think I was as great as I thought I was, Cuando no lograba que la gente pensara que yo era tan grandioso como yo creía, or when I realized that the world didn't bow to what I wanted, o cuando me daba cuenta de que el mundo no se arrodillaba ante lo que yo quería, my idols punished me mis ídolos me castigaban mentally, emotionally, and physically. mentalmente, emocionalmente y físicamente. Now, inside, I thought, I was sure I was a victim. Ahora, por dentro, yo estaba seguro de que yo era la víctima.
It always felt like these feelings were coming on me. Siempre se sentía como que estos sentimientos venían sobre mí. A feeling of hopelessness, Un sentido de estar desesperanzado, a feeling of despair, un sentido de desesperación, feeling of anxiety. un sentido de ansiedad. Actually, I was causing them Y de hecho, yo era el que los estaba causando. because I couldn't get what I wanted. Porque yo no podía obtener lo que yo quería. My idol was saying, "You're going to suffer." Mi ídolo decía, vas a sufrir. And so I did suffer. Y entonces sufría. The gods I thought would satisfy me Los dioses que yo creía que me iban a satisfacer were nothing but imposters. no eran más que impostores. They were fakes. Eran falsos dioses. And the Bible talks a lot about the effect of idols. Y la Biblia habla mucho sobre los efectos de los Psalm ídolos. 106, verse 36 El Salmo 106, versículo 36. says, "When you serve idols, they will become a snare to you. Dice, cuando tú sirves a ídolos, ellos se convertirán en tu castigo. They will trap you." Ellos te van a atrapar. Psalm 97, verse 7 Salmo 97, versículo says, 7. "All worshipers of images are put to shame." Dice, todos los que adoran imágenes serán avergonzados. And I was put to shame. Y yo fui avergonzado. Jonah has an interesting verse about those who regard idols. Jonás tiene un versículo interesante sobre aquellos que miran hacia los ídolos. Jonah 2:8 Jonás 2:8. says, "Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love." Aquellos que ponen atención a ídolos vanos desechan su esperanza de un amor verdadero. I remember there were times my wife would say to me, Recuerdo que había veces en las que mi esposa me decía, so often you stand up in front of people, leading them and singing to God. tantas veces estás delante de la gente liderándolos en adorar y cantar a Dios. You have these prophetic songs that God uses to minister to people. Tienes estos cantos proféticos que la gente usa para ministrar a la gente. Why don't you start listening to yourself? ¿Por qué no comienzas a escucharte a ti mismo? Why don't you do what you're telling why don't you believe what you're telling other people to believe? ¿Por qué no crees lo que le dices a otros que crean? Because I was following my idols Porque yo estaba siguiendo mis ídolos and I was forsaking my hope of steadfast love. y estaba abandonando una esperanza de recibir amor eterno. It all makes perfect sense now. Todo hace sentido ahora, But at the time, I felt like a victim. pero en ese tiempo me sentía como la víctima. But over time, Pero con el tiempo I came to see that God was guiding the whole process comencé a ver que Dios estaba guiando todo este proceso, because He wanted to turn my heart from idols to Him. porque Él quería volver mi corazón de los ídolos hacia Él. He wanted me to know that I would find more joy Él quería que yo supiera que yo iba a encontrar más gozo in pursuing His glory instead of mine. en buscar su gloria en vez de la mía. And He used the punishing effect of idols to do it. Y Él usó el efecto castigador de los ídolos para hacer eso en mí. At one point, I had this thought. En cierto punto tuve este pensamiento. Felt like God was saying to me, Yo sentía que Dios me estaba diciendo, "This is what life is like without me." así es como es la vida sin mí. And that's what it felt like. Y así se sentía. Third lesson I learned, La tercera lección que aprendí I can't receive benefits I don't think I need. es que no puedo recibir beneficios que no creo necesitar. This has never happened to me. Esto nunca me ha pasado, But imagine if someone came up to you and said, "Hey, I found a cure for this disease." pero imagínate que alguien viene y te dice, oye, encontré la cura para esta enfermedad. I would say, "That's wonderful. Y yo le diría, eso es maravilloso, But I don't have that disease. pero yo no tengo esa I enfermedad. hope it blesses somebody." Espero que bendiga a alguien. Now that's different than someone come up to me and saying, "I have a cure for a disease you have." Pero eso es diferente a que alguien venga y me diga, tengo la cura para la enfermedad que tú tienes. In that case, I'd be very interested. En ese caso, yo estaría muy interesado. In the first year of my darkness, En el primer año de mi oscuridad, the Bible seemed often like empty promises, la Biblia parecía un libro con promesas vacías, meant for those who were doing well. que era para aquellos a quienes les estaba yendo bien. 'Cause I didn't think they applied to me. Yo no creía que ellas aplicaban para mí. I thought I was unique. Yo pensé que yo era único. I thought the Bible wasn't getting to the heart of what was wrong with me. Yo pensaba que la Biblia no llegaba al corazón de lo que estaba mal conmigo. The truth was, I didn't see
the depth of my need clearly enough. Y la verdad era que yo no veía la profundidad de mi necesidad con claridad. And a friend introduced me to a writer named John Owen. Y un amigo me presentó a un escritor que se llama John Owen. He lived almost 500 years ago. Él vivió hace casi 500 años. He wrote a book called Sin and Temptation. Él escribió un libro que se llama Pecado y Tentación. God used his specific biblical thorough thoughts Dios usó sus pensamientos específicos y bíblicos about sin and the gospel sobre el pecado y el evangelio to show me how deceived I can be. para mostrarme cuán engañado yo podía estar. Have you ever had the situation where you've been sure of something ¿Has estado en una situación donde has estado completamente seguro de algo and then a week or a month or a year later you realize you were absolutely wrong? y luego una semana, un mes o un año después te das cuenta que estábamos completamente equivocados? That happens with me and Julie all the time. Eso ocurre conmigo y con Julie todo el tiempo. It's humbling. Es algo que nos humilla, It's scary sometimes. a veces nos asusta, But what I didn't realize pero lo que no vi was that my whole perspective es que toda mi perspectiva could be a deceived one. podía ser una perspectiva engañosa. So God used John Owen and others Entonces Dios usó a John Owen y a otros to show me that I was a much greater sinner than I thought I was. para mostrarme que yo era un pecador mucho más grande de lo que yo creía. Because I began to see how ambitious thoughts permeated my entire life. Porque comencé a ver cómo pensamientos ambiciosos permeaban toda mi vida. How I wanted to be glorified in everything. Cómo yo quería ser glorificado en todo. It drove pretty much everything I did. Y eso motivaba todo lo que yo hacía. And the effects would either be pride or despair. Y los efectos eran orgullo o desesperación. And I'd go back and forth between them. Y me movía de un lado a otro entre ellos. And the more I saw how great a sinner I was, Y entre más veía lo gran pecador que yo era, the more I saw how great a Savior Jesus is. más veía cuán gran Salvador era Jesús. Rather than wondering why I felt so hopeless and fearful, En vez de preguntarme por qué me sentía tan desesperanzado y angustiado, I started to own those feelings comencé a apropiarme de esos sentimientos as the effect of seeing myself as my own Savior. y a verlos como el efecto de verme a mí mismo como mi propio Salvador. So I think I shared this last night. Así que creo que compartí esto anoche. I began to think, Comencé a pensar, I feel completely hopeless. me siento completamente desesperanzado I am completely hopeless porque yo estoy completamente apart from desesperanzado, Jesus. aparte de Jesús. But Jesus died and rose for hopeless people. Pero Jesús murió y resucitó para gente sin esperanza. And I'm one of them. Y yo soy una de ellas. This is so great. Esto es bueno, es tan grandioso. Now, it didn't happen that fast immediately. Eso no pasó tan rápido ni inmediatamente. But over time, I began to see it is really great. Pero con el tiempo comencé a ver que era grandioso. See, up until that time, Ven, hasta ese punto I would say, well, Christians should never feel hopeless. yo decía, bueno, los cristianos nunca deberían sentirse desesperanzados. Christians should never feel fear or panic. Los cristianos nunca deberían sentirse angustiados o con dolor. Christians should never be discouraged or feel despair. Los cristianos nunca deberían sentirse desanimados o desesperados. And because I said that Christians should never do that, Y porque yo pensaba que los cristianos nunca debían sentir nada de esto, I couldn't see how Jesus came to forgive me and deliver me from that. yo no podía ver cómo Jesús había venido para perdonarme y liberarme de todo eso. But that thought process repeated 1,000 times Pero este mismo patrón de pensamiento repetido muchas veces, eventually began to clear away some of the deceived thoughts I had had. eventualmente empezó a quitar algunos de esos pensamientos engañosos que yo tenía. I didn't think I was that bad. Yo no pensaba que yo era muy malo. I was senior class president. Yo era el In high school. presidente de mi último año de prepa. Everybody liked me. Todo el mundo, yo le gustaba a todo el mundo. I didn't curse. Yo no decía malas palabras. I was a pretty good person. Yo era una persona buena. Jesus should be glad to have me on his team. Jesús debía estar alegre de tenerme en su equipo. And God showed me how wrong I was. Y Dios me mostró lo mal que yo estaba.
you think you're a small sinner, Si crees que eres un pecador pequeño, you can only have a small Savior. solo puedes tener un Salvador pequeño. You think you're a great sinner, Si piensas que eres un gran pecador, you see how much you need a great Savior. ves cuánto necesitas un gran Salvador. And then you find out that He is a great Savior. Y entonces descubres que Él es un gran Salvador. Lesson number 4. Lección número 4. Feelings are meant to be the fruit of faith, not the proof of faith. Los sentimientos deben ser el fruto de la fe y no la evidencia de fe. In other words, our emotions are meant to flow out of our faith. En otras palabras, nuestras emociones deben fluir de nuestra fe. But emotions don't prove that we have faith. Pero nuestras emociones no prueban que tenemos fe. The Psalms teach us that a relationship with God involves our emotions. Los salmos nos enseñan que una relación con Dios involucra nuestros sentimientos. Psalm 16:11 Salmo 16:11 says there is fullness of joy in God's presence. dice que hay un pleno gozo en la presencia de Dios, There are pleasures forevermore. que hay placeres para siempre. Psalm 119 verse 50 Salmo 119, versículo 50, speaks of God's comfort in our affliction. habla del consuelo de Dios en nuestra aflicción. Psalm 145 verse 16 El Salmo 145, 16 says that God satisfies the desire of every living thing. dice que Dios satisface los deseos de cada criatura. And Isaiah 26 verse 3 E Isaías 23, versículo 3 says that if you keep your mind on God dice que si tú mantienes tu mente puesta en Dios and trust in Him, y confías en Él, He will keep you in perfect peace. Él te guardará en perfecta paz. Those are all promises in God's Word. Todas esas son promesas de la palabra de Dios. But I was trying to root my faith in my experiences. Pero yo estaba tratando de basar mi fe en mis experiencias. I was trying to prove my faith by my experiences and my emotions. Yo estaba tratando de probar mi fe por mis experiencias y mis emociones. I was looking to sustained peace as the evidence that God's Word is true. Yo buscaba tener una paz duradera como evidencia de que Dios era real. Rather than believing God's Word is true En vez de creer que la palabra de Dios es verdad and letting the emotions come as God directed them. y permitir que las emociones vengan conforme Dios las dirige. So I ended up chasing experiences rather than Jesus. Así que terminé buscando experiencias en vez de a Jesús. And every time I felt some of those feelings coming on me, Y cada vez que sentía que estos sentimientos venían sobre mí, I began to panic. yo entraba en pánico. It showed me I was backsliding. Esto me mostraba que yo estaba yendo hacia atrás. Now, if reading my Bible has no effect on my soul, Ahora, si leer mi Biblia no tiene ningún efecto en mi alma, it might be because God is withholding feelings that we might live by faith. puede ser que sea porque Dios no me está dando los sentimientos porque quiere que viva por fe. I mean, when I sit down to read my Bible in the morning, Cuando me siento a leer mi Biblia en las mañanas, I'm aiming to encounter the Lord. yo estoy buscando encontrarme con el Señor. I'm not just checking a box off a list. No solo estoy marcando una lista, I'm not doing this as a duty. no lo estoy haciendo como un deber, I'm not doing it because I have to. no lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, I'm not doing it because that's what good Christians do. no lo hago porque eso es lo que buenos cristianos hacen. I really want to meet with God and have an emotional encounter with Him, Realmente me quiero encontrar con Dios y tener un encuentro emocional con Él, rooted in His Word. basado en su palabra. But you know what? Pero sabes, It doesn't always happen the same way. no siempre ocurre lo mismo. Sometimes I read my Bible A veces leo mi Biblia and I come away thinking, I read my Bible, y salgo pensando, leí mi Biblia, but God's still good. pero Dios sigue siendo He's bueno. still true, Él sigue siendo verdadero, even if I didn't feel Him. aun si yo no lo siento. Now, if we have no feelings when we're reading our Bible, Ahora, si no tenemos emociones cuando leemos nuestra Biblia, it might be that God wants to show us something about our hearts. puede ser que Dios esté tratando de mostrarnos algo sobre nuestro corazón. He might want to show us that we're not as pure in heart as we think. Él puede querer mostrarnos que no tenemos un corazón tan puro como creemos. So he might be wanting us to see the selfish ambition in our heart Y quiere quizás que veamos la ambición egoísta que hay en nuestro or corazón. self-atonement.
o la salvación obtenida propiamente or that we're por trying to nosotros, earn His love. o que estamos tratando de ganarnos su amor, Or maybe we have a love of ease. o quizás amamos la facilidad. Feelings tell me something's happening in my heart, Los sentimientos siempre me dicen que algo está ocurriendo en mi corazón, but they don't necessarily tell me why I feel or don't feel something. pero no me dicen necesariamente por qué estoy sintiendo algo. That requires investigation. Eso requiere investigación. And we investigate by patiently and consistently asking God to speak to us through His Word. E investigamos al buscar consistentemente y pacientemente que Dios nos hable a través de su palabra. Listen to these promises from Proverbs 2, verses 1 through 5. Escuchen estas promesas de Proverbios 2, versículos 2 al 5. My son, if you receive my words and treasure up my commandments within you, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, making your ear attentive to wisdom da oído a la sabiduría, and inclining your heart to understanding. inclina tu corazón al entendimiento. Yes, if you call out for insight Porque si clamas a la inteligencia and raise your voice for understanding, y alzas tu voz al entendimiento, if you seek it like silver si la buscas como plata and search for it as for hidden treasures, y la procuras como a tesoros escondidos, then you will understand the fear of the Lord entonces entenderás el temor del Señor and find the knowledge of God. y descubrirás el conocimiento de Dios. Those are great promises. Esas son grandiosas promesas. God says, you seek me, you'll find me. Dios dice, si me buscas, me encontrarás. But He doesn't say when. Pero Él no dice cuándo, He doesn't say what it's going to look like. ni dice cómo se verá eso, He doesn't say what it's going to feel like. ni dice cómo se sentirá eso. When I insist on finding emotional relief, Cuando insisto en encontrar una satisfacción emocional, before I believe and trust God, antes de creerle y confiar en Dios, I'm saying to God, I want to live by sight le estoy diciendo a Dios que quiero vivir por vista and not by faith. y no por fe. But God can't be pleased that way. Pero Dios aún no podemos agradar a Dios de esa manera, Without faith, it's impossible to please porque God. sin fe es imposible agradar a Dios. So feelings are meant to be the fruit of faith, Así que los sentimientos deben ser el fruto de la fe, not the proof of faith. no la prueba de la fe. I didn't know when the feelings would lift. Yo no sabía, When the feelings would lift, stop. yo no sabía cuándo estas emociones se iban a ir. I had no idea whether I was going to wake up the next morning feeling hopeless. No sabía si la siguiente mañana me iba a levantar sintiéndome desesperanzado. What I did come to realize over time Pero lo que sí entendí con el tiempo was that God never changed. es que Dios nunca cambia. His mercies would be new the next morning, Sus misericordias serían nuevas la siguiente mañana, whether I felt like they were new or not. aunque lo sintiera o no. And God was patiently, lovingly, wisely showing me that. Y Dios estaba mostrándome eso pacientemente y amorosamente. Next, lesson number 5. La siguiente lección, número 5. I can never mortify self-sins Nunca puedo mortificar los pecados by looking more at myself. al mirarme más a mí mismo. This is really hard. Y esto es difícil. About a year after this season started, Como un año, después de un año de que había comenzado este tiempo, I went on a personal retreat. me fui en un retiro personal. I spent 24 hours with myself Pasé 24 horas conmigo mismo and the Lord. y el Señor. I determined that my problem was Y determiné que mi problema era I had been seeking my own righteousness, que había estado buscando mi propia and justicia. I needed to trust in the righteousness of Christ. Y yo necesitaba confiar en la justicia de Cristo. So I came home Así que llegué a casa and I told Julie, I'm going to memorize scriptures. y le dije a Julie, voy a memorizar la escritura. I'm going to lay out a discipline of when I would memorize them. Voy a ponerme una disciplina de cuándo voy a memorizar. And Julie said this to me: Y Julie me dijo esto. you're more bound up than when you left. Regresaste más atado que cuando te fuiste. That's the way my wife is. Esa es la forma en la que es mi esposa. She tells me the truth, Ella me dice la verdad and I love her more because of it. y la amo más por eso.
One reason my dark season lasted so long Una de las razones por las que mi oscuridad duró tanto tiempo was because I was sure that the problem and the solution both ended in me. es porque yo estaba seguro de que el problema y la solución ambos terminaban conmigo. After I got past being the victim, Después de dejar de pensar que yo era la víctima, I was sure that this was due to my lack of faith, yo estaba seguro de que esto se debía a mi falta de fe, my legalism, mi legalismo, my poor choices. mis elecciones pobres. I needed to memorize more scripture, Yo necesitaba memorizar más escritura, do more, hacer más, do less, hacer menos, do nothing, no hacer nada, do o everything. hacerlo todo. It was all about me. Todo era sobre mí. And I lived every day with thoughts about what I was doing or wasn't doing. Y cada día vivía pensando en lo que yo estaba haciendo o lo que no estaba It's haciendo. a trap. Es una trampa. It's not going to bring you out of what you're into. No te va a sacar de aquello que estás viviendo. And over time, Y con el tiempo, God graciously showed me Dios me mostró en su gracia that putting sin to death involves me, que matar el pecado en mí me involucra, but it does not depend on me. pero no depende de mí. Jesus is the Savior, not me. Jesús es el Salvador, no yo. God's grace comes to humble, needy people, La gracia de Dios viene a personas humildes y necesitadas, never to those who think they can earn it or deserve it. nunca a aquellos que creen que pueden ganársela o se la merecen. There's a pastor named Robert Murray McShane Hay un pastor llamado Robert Murray McChain who gave us this wise counsel. que nos dejó este consejo sabio. For every look at self, Por cada mirada a ti mismo, take 10 looks at Christ. mira 10 veces a Cristo. That is hard counsel to follow. Ese es un consejo muy difícil de seguir. It's easy to understand. Es fácil entenderlo, It's hard to follow, pero es difícil seguirlo. especially when you think you're your own Savior. En especial cuando crees que eres tu propio Salvador. Especially when you think God needs you to get His work done. En especial cuando crees que Dios te necesita a ti para hacer su obra. It is the Spirit's work from first to last. Es el obrar del Espíritu de principio a fin. And what we're looking to when we look to Christ Y aquello a lo que estamos mirando cuando miramos a Cristo is the fact that the Son of God es el hecho de que el Hijo de Dios left His throne in glory to take on human skin, dejó su trono y su gloria para vestirse de hombre and that He lived a life of perfect obedience to His Father, y que vivió una vida de perfecta obediencia a su Padre, never giving in to fear, anxiety, doubt, unbelief, nunca cediendo ante el miedo, la duda o la falta de fe, never giving in to lust, anger, impatience, nunca cediendo ante la ira, ante la impaciencia o ante la lujuria, so that He could be put to death for ours para que Él pudiera morir por nosotros, in an act of unimaginable love and mercy. en un acto de amor y misericordia inimaginables. And we're remembering that He didn't stay on the cross. Y recordando que Él no permaneció en la We're cruz. remembering that God the Father raised Him from the dead. Recordamos que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Although it was at the cross that Jesus defeated the powers and principalities that stand against us. Aunque fue en la cruz que Cristo derrotó los poderes y las principalidades que están en contra nuestro. Because at the cross, Porque en la cruz, all our condemnation, toda nuestra condenación, all our guilt, toda nuestra culpa, all our judgment, todo nuestro juicio, all the wrath of God toda la ira de Dios was absorbed by Jesus Christ. fue absorbida por Jesucristo. And not a drop spilled over. Y no hubo una gota que cayera fuera. That's what we get when we trust Him. Eso es lo que recibimos cuando confiamos en Él. That's who we're looking at. A ese es al que estamos mirando. The one who ascended to His Father's right hand, Aquel que ascendió a la diestra de su Padre sovereignly reigns over all things, y reina soberanamente sobre todo sovereignly holds all things together, y sostiene todas las cosas de manera soberana who is right now interceding for us y que está ahora intercediendo por nosotros and will one day come back for us. y un día volverá por nosotros. It's a great story. Es una gran historia. That's why Paul tells us in 2 Corinthians 3:18, Por eso Pablo nos dice en 2 de Corintios 3:18, we all with unveiled face, y todos con rostro descubierto beholding the glory of the Lord, contemplamos la gloria del Señor are being transformed into the same image, y estamos siendo transformados a la misma imagen, from one degree of glory to another. de gloria en gloria. This comes from the Lord, Esto viene del Señor,
who is the Spirit. que es el Espíritu. It's the Spirit's work, not ours, to transform us. Es la obra del Espíritu, no la nuestra, transformarnos. Putting my sin to death involves me, Matar mi pecado me involucra, but it doesn't depend on me. pero no depende de mí. And that is a great freedom, not to have to look at yourself so much. Y esa es una gran libertad, no tener que mirarnos a nosotros mismos tanto. My temptation would be when I would sin Mi tentación era cuando yo pecaba, in unbelief or fear, al no creer o temer, to start regretting that I had sinned, comenzar a regretting, regret, no feeling bad. arrepentirme, sino sentirme mal porque había pecado. Now I have two sins to deal with. Tengo ahora 2 pecados por los cuales sentirme mal. And then I feel bad about feeling bad Y about feeling entonces bad. luego me siento mal por sentirme mal, por sentirme mal. And it just becomes a cycle Y se convierte en un ciclo that leads down to despair. que me lleva hacia abajo, hacia la desesperación. Jesus sets us free from that. Jesús nos libera de eso. And all he says to do is look at me and trust. Él dice, mírame a mí y confía. Lesson number 6. Lección número 6. The severity and frequency of temptations La severidad y la frecuencia de las tentaciones doesn't change where I ultimately look for deliverance. no cambian el lugar al que miramos para encontrar libertad. Being mature doesn't mean I'll never be tempted. Ser maduro no significa que nunca voy a ser tentado. It means I will respond to it with what God has said and done for us in Christ. Significa que voy a responder con lo que Dios ha dicho que hagamos en Cristo Jesús. Again, this is one reason the season lasted so long. Una vez más, esta es una de las razones por las que este periodo duró tanto en mi vida. I'd experience a season of relief from symptoms. Experimenté un tiempo de estar libre de síntomas And then out of nowhere, y después, de repente, de la nada, I'd start to feel something, comencé a sentir algo, or I'd start to think something. comenzaría a pensar algo And I'd start to think what I was doing didn't work. y comenzaba a pensar lo que estaba haciendo no funcionó. Taking 10 looks at Jesus for every one of myself doesn't work. Mirar 10 veces a Jesús por cada una que miro a mí no funciona. Because here I am being tempted. Por again. aquí estoy otra vez siendo tentado. And I was doing exactly what led to my darkness the other time. Y estaba haciendo exactamente lo mismo que me llevó a la oscuridad la vez anterior. It all became about I, me, and mine. Todo se volvía acerca de mí, mis cosas y lo mío. I will counsel people sometimes, Yo a veces aconsejaba a and gente they'll go through the same thing. y ellos pasaban por lo mismo. And they'll say, I thought I was doing so well, Y me decían, creí que estaba haciéndolo tan bien, but these thoughts have come back. pero estos pensamientos han vuelto, These feelings have come back. estos sentimientos han vuelto. And then they'll talk about, I'll say, well, so what are you doing now? What are you thinking about now? Y yo les preguntaba, pero ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás pensando ahora? And then I hear, Y entonces escuchaba, I, me, my. yo, mi, lo mío, lo mío, lo mío. And they've forgotten. Ellos habían olvidado. They are taking 10 looks at themselves for every look at Christ. Estaban mirándose 10 veces a ellos mismos por cada mirada a Jesús. It's more like 100 looks at themselves for every look O at más Christ. como 100 miradas a ellos mismos por cada Jesus mirada a isn't even Jesús. in the picture Jesús ni siquiera estaba ahí because they're so sure the problem's in them. porque estaban tan seguros de que el problema estaba en ellos. But Pero John Owen observed, John Owen observa, your state or your condition tu estado o tu condición is not to be measured by the opposition that sin makes to you, no debe medirse por la oposición que el pecado te hace, but by the opposition you make to it. sino por la oposición que tú le haces a él. In my discouragement, En mi desánimo, I was tempted to run to something other than God's word and the gospel as my refuge. yo estaba tentado a correr a otra cosa que no fuera Dios o su palabra para buscar I refugio. started to doubt that the Bible would do me any good. Yo comencé a dudar de que la Biblia pudiera hacerme bien, But God's promises remain true pero las promesas de Dios permanecieron verdaderas, no matter how often we forget them or ignore them. sin importar cuántas veces las olvidemos o las ignoremos. And when we forget God's promises, Y cuando olvidamos las promesas de Dios, God is not looking at us going, Dios no nos mira diciendo,
What's wrong with you? ¿Qué te pasa? Why can't you keep it going? ¿Por qué no puedes seguir creyendo? I gave you the promises, now you finish it. Te di las promesas, ahora termina tú. That's what we picture God saying to us sometimes. Así es como pensamos que Dios nos está viendo a veces. That's not what he's doing. Pero eso no es lo que Él está haciendo. Like the prodigal son's father, Como el padre del hijo pródigo, first turn we make to him, en la primera mirada que damos a he's Él, running towards us. Él está corriendo hacia saying, nosotros, yes, yes, I can deliver you. diciendo, sí, 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 yo puedo librarte. I am your hope. Yo soy tu esperanza. I'm your refuge. Yo soy tu I'm your refugio. life. Yo soy tu vida. Come to me, come to me, come to Ven me. a mí, ven a mí, ven a mí. He is a faithful father. Él es un padre fiel. Jesus will always be the only Savior Jesús siempre será el único Salvador, who died for our sins to quien bear our murió por punishment nuestros pecados and to reconcile us to God. para reconciliarnos con Dios y cargar nuestro castigo. In Him, En Él we are truly forgiven, realmente somos perdonados, truly justified, realmente somos justificados, truly adopted into God's family, verdaderamente adoptados en la familia and de Dios. eternally secure in God's Y love and care. estamos seguros por la eternidad en el amor y el cuidado de And Dios. my feelings will never change that. Y mis sentimientos nunca cambiarán eso. Never change that. Nunca lo podrán cambiar. Which is why at one point I said to God, Por eso en cierto punto le dije a Dios, if you leave me like this for the rest of my life, si tú me dejas así por el resto de mi vida, but it means that I'll get to know you better, pero eso significa que te voy a conocer mejor, then leave me like this. entonces déjame así, Because I want to know you. porque yo te quiero conocer a ti. That's the hardest prayer I ever prayed. Esa fue la oración más difícil que jamás he orado. One of the ways I reminded myself Una de las maneras en las que me recordaba of what was true de lo que era verdad was to pray this prayer repeatedly. era orando esta oración una y otra vez. You are God and I am not. Tú eres Dios y yo no lo soy. Sounds like a very simple prayer. Parece una oración muy simple, Sounds like a very obvious prayer. parece una oración muy obvia, But by my life, I was showing that I didn't believe it. pero por mi manera de vivir yo mostraba que yo no creía que eso era I cierto. was constantly trying to prove to myself that I was God. Yo estaba constantemente tratando de probarme a mí mismo que yo era Dios. I deserve that praise. Yo deseo, I deserve that merezco esa glory. alabanza, merezco esa gloria. I deserve to be in control. Yo merezco tener el control. So I just reminded myself, Así que me recordaba a mí you are mismo, God and I am tú not. eres Dios y yo no. Listen to what David says about God in two verses Escuchen lo que dice David en 2 versículos, in Psalm 144. en el Salmo 144. And these never change. Y estas nunca cambian. It says, blessed be the Lord, my rock, Dice, bendito sea el Señor, mi roca, who trains my hands for war quien entrena mis manos para la batalla and my fingers for battle. y mis dedos para la guerra. So he's our rock. Él es nuestra roca, He is my steadfast love. Él es mi amor eterno, He is my fortress. Él es mi fortaleza, He is my stronghold. Él es mi baluarte He is my deliverer. y mi libertador. He is my shield. Él es mi escudo, He is he in whom I take refuge, aquel en quien me puedo refugiar, who subdues people under me. quien sujeta a pueblos debajo de mí. He's glorious. Él es glorioso And our feelings don't change. y nuestros sentimientos no cambian esa realidad. But when those feelings come, I have to tell myself what's true. Pero cuando esos sentimientos vienen, debo recordarme lo que es verdad. And I also have to recognize Y debo también reconocer I can't do this myself. que no puedo hacerlo yo solo. I need a Savior. Necesito un I Salvador. need a refuge. Necesito un refugio. I need a stronghold. Necesito un baluarte. And I have one in Jesus Y Christ. yo tengo uno en It Jesucristo. doesn't matter what feeling you're struggling with. No importa los sentimientos con los que estés luchando. I'm so angry. Estoy tan How enojado. could God love me? ¿Cómo puede Dios amarme? Well, Jesus died for angry people. Bueno, Jesús murió por gente airada You're one of them. y tú eres una de ellas. I'm so anxious. Estoy tan ansioso. Well, Bueno, Jesus died. Well, you should be anxious apart from Jesus. bueno, deberías estar ansioso aparte de You should be Jesús. scared out of your wits. Deberías estar muy asustado sin You Él. should be despairing Deberías estar desesperado without Jesus. sin Jesús. But Jesus died for anxious people, Pero Jesús murió por gente ansiosa and you're one of them. y tú eres una de ellas. Such good news. Son tan buenas noticias.
These lessons have shaped my walk with God to this day. Estas lecciones han dado forma a mi caminar con Dios hasta este día. I still battle some of these Y temptations todavía batallo con algunas de estas tentaciones, every day. todos los días, I just know how to meet them. pero ahora sé cómo enfrentarlas. I just know where the strength comes from. Sé de dónde viene la fortaleza And I know who I should be looking at. y sé a quién debo estar mirando. Just, I think earlier this year, Creo que de hecho temprano en este año I had a feeling I hadn't felt in 20 years. tuve un sentimiento que no había sentido en 20 años. Now, 25 years ago, Ahora, 25 años atrás, I would have just thought that I was a victim. yo habría pensado que yo era una víctima. But this time, Pero esta vez, I thought, yo pensé, I must be wanting to be God somewhere in my life. debo estar queriendo ser Dios en alguna forma en mi vida. So I shared it with my fellow pastors, Así que lo compartí con mis pastores and I shared it with my wife, y con mi esposa and I continued to look at Jesus. y continué mirando hacia Jesús. And that was pretty much the end of it. Y ese fue el final de ese sentimiento. So different. Tan diferente. Maturity is not measured by the severity and frequency of your temptation. La madurez no se mide por la severidad y la frecuencia de tus tentaciones. It's where you look for deliverance. Se mide por a dónde ves, a dónde buscas libertad. My temptations are less frequent and intense, Mis tentaciones son menos frecuentes y menos intensas. and I've been able to use what I went through Y to, he podido usar aquello que viví to point people to the life-transforming grace we find in the gospel. para apuntar a otros a la gracia transformadora que encontramos en el Evangelio. Too often when we are going through difficult seasons, Con mucha frecuencia cuando estamos en situaciones difíciles, whether that be mental pain, emotional pain, sea physical pain, dolor mental, espiritual o físico, we're tempted to run to answers nos sentimos tentados a correr a respuestas and diagnoses y diagnósticos and counsel y consejos that obscure what God has done for us in Christ. que oscurecen lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Drugs, Drogas, non-Christian counsel, consejo no cristiano, distractions, distracciones, diversions, diversión, shopping, a compras, sensual pleasures. placeres sensuales. And my encouragement to each of us Y mi ánimo, mi exhortación para cada uno de nosotros is to say, don't minimize God's grace. es decirles, no minimicen la gracia de Dios. Now, God uses means. Dios usa medios, He uses medication. Él usa medicamentos, He uses pleasures of this Él world. usa placeres de este mundo, But they're means, they're not the source. pero ellos son medios, no la fuente. And removing our difficulties and problems Y quitar nuestras dificultades y nuestros problemas is not the only way God shows us that He's good. no es la única manera en la que Dios nos muestra que Él es bueno. Because if that was the case, Jesus would never have died. Porque si ese fuera el caso, Jesús nunca habría muerto. The Father loves no one more than His Son, Y el Padre no ama más a nadie que a su Hijo. and He went to the cross. Y Él fue a la cruz. So it can't be that the only way God shows He's good is by changing our circumstances. Así que no puede ser que la única manera en la que Dios muestre su bondad es cambiando nuestras circunstancias. What God does do Lo que Dios sí hace is deliver us from our false hopes es librarnos de falsas esperanzas, of ultimate salvation, satisfaction, and comfort. que de últimas esperanzas de salvación, satisfacción y consuelo. We want relief from the pain. Nosotros queremos ser librados del dolor, God wants to make us like His Son. pero Dios nos quiere hacer como su Hijo. We want to change in our circumstances. Nosotros queremos que nuestras circunstancias cambien, God wants a change in our heart. pero Dios quiere cambiar nuestros corazones. And the fact that Jesus has lived and died and risen from the dead Y el hecho de que Jesús ha vivido, ha muerto y ha resucitado entre los muertos proves that He is able to bring that change about. prueba que Él puede hacer ese cambio en nosotros. He's not impotent. Él no es He impotente, doesn't lack power. a Él no le falta poder. And I thank God He didn't leave me like I was. Y le doy gracias a Dios porque no me dejó como yo era, But I walk with a limp. pero camino con cojera, I walk with a wound. camino con una herida. And it causes me every day Y cada día esa herida hace to recognize how much I need a Savior. que yo reconozca cuánto necesito un Salvador. And my love for Jesus now far surpasses what it was 25 Y mi years ago. amor por Jesús ahora es mucho más grande de lo que era hace 25 años. Only because I know His love for me is much greater than I thought it was.
solo porque yo sé que su amor por mí es mucho más grande de lo que yo pensaba. I know better now what Paul meant when he said to live as Christ and to die as gain. Ahora entiendo mejor lo que Pablo decía de que vivir es Cristo y morir es ganancia. Which is why I saw that time period Y por eso vi en ese tiempo. now, why I see it now as a gift, Y por eso veo ahora ese tiempo como un regalo. because it delivered me to Jesus. Porque me llevó a Jesús. And in him we have all we need. Y en Él tenemos todo lo que necesitamos. I often say to people when we sing the song, All I Have is Christ. Con Mi vida es frecuencia le Cristo, digo a la gente, cuando cantamos Mi vida es Cristo, we don't sing, oh darn, all I have is Christ. que no cantamos, todo lo que tengo es Cristo. No, it's hallelujah. No, es aleluya, todo lo que tengo es Cristo. He's all we need. Él es todo lo que necesitamos. He's all we will ever need. Él es lo único que necesitaremos siempre. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.fielesasuyamado.com